¿Qué tal amigos? Bienvenidos al segundo episodio de Historia y Cultura. Hoy me acompaña mi estimado amigo Roberto Bedoa, también conocido como el Bobcat, el Bobby o simplemente Bedoa. Y hoy vamos a hablar acerca de los campos de concentración, no en Alemania ni en Polonia, sino que en Costa Rica. Ahora sí, vamos a contar esta historia de los campos de concentración en Costa Rica, pero la vamos a contar a través de la historia del abuelo de Bedoa, que para mí es una historia muy interesante. Y esta historia no inicia en Costa Rica, inicia en Alemania. Aquí Bedoa nos va a enseñar una fotografía. Bueno, mi abuelo se llamaba Franz Ferdinand Bedoel. Él nació en Estrasburgo en 1913. Eso en ese momento era parte del territorio alemán. Es una provincia que hoy en día pertenece a Francia. Aquí entonces podemos ver mi abuelo de unos 2, 3 años, sentado con su abuelo materno, el general Paul Baron von Senden, con su uniforme militar. Estamos en medio de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y sí, 1916 es cuando la Primera Guerra entra en una fase bien brutal, cuando se dan las batallas del Somme y Verdún. Entonces tuvo una infancia en un momento así bastante duro. Complicado, sí. Por ahí del año 1931, que él cumplió los 18, él sí nos contaba que se hizo un servicio militar obligatorio, que estuvo 2 años. O sea, esto fue justo antes, ¿verdad?, de que entrara Hitler al poder en 1933. Bueno, aquí tenemos un sable imperial alemán. Es un sable de gala, lo que se conoce como un sable de gala. Eso significa que no es un sable de combate, no es un sable para ir a matar a alguien, sino que es como para una cuestión así como desfiles o... Es ceremonial, ¿verdad? Exactamente. Sabemos que es un sable de artillería porque aquí tiene estos dos cañoncitos. Del otro lado viene aquí los nombres del oficial y de acuerdo a toda a la investigación que yo he hecho, este sable viene siendo como entre 1890 y 1914, 1910, perdón. Entonces este es como el tipo de sable que andarían ahí los abuelos de Bedoa con sus... Sí, aquí, bueno, mi abuelo no guardó casi nada, ¿verdad? No le gustaba mucho hablar de eso, pero digamos, todas esas medallas y todo no se salvaron. Tengo nada más un par de documentos de mi abuelo. Aquí tenemos el Arbeitsbuch. Esto es de 1935. Entonces ya aquí podemos ver la esvástica. Y esto era como un tipo de identificación con los lugares donde trabajó. Todo estaba documentado. Documentado y sellado, ¿verdad? Veterano de la Primera Guerra. Entonces, bueno, mi abuelo, a pesar de tener todo ese trasfondo familiar, él decidió cruzar, ¿verdad? Y venir aquí a San José. Y aquí se iba a encontrar una situación. Resulta que para 1940 el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia es elegido presidente. Y una de las primeras cosas que hacía el presidente de Costa Rica cuando era elegido era ir a conocer al presidente
de Estados Unidos, que en este caso era Franklin Roosevelt. Y Franklin Roosevelt le dice como, vea, yo todavía no estamos en guerra, pero muy probablemente que Estados Unidos vaya a entrar en la guerra y yo necesito que todo el continente americano esté de mi lado. Y Calderón Guardia le dice, está bien, y se dan las manos. Y Franklin Roosevelt tal vez no estaba tan interesado en el ejército costarricense porque era una cosa demasiado pequeña en ese momento, pero él sí le interesaba, porque Costa Rica es un puente, al final es un puente que conecta con Panamá, donde había una base militar. Más abajo está Brasil, que también era aliados, y ese sí aportó su ejército. En 1941 sale la lista de los proclamados. La lista de los proclamados sale en julio de 1941. Y en esa lista sale Franz Ferdinand Beddoes. Pues sí, efectivamente, o sea, salió la lista proclamada, era una lista con nombres específicos de personas, de negocios, que llamaba a hacer un boicot o a advertir que no le compraran a esas personas por ser aliados del Axis. Del nazismo, del autoritarismo. Bueno, el 8 de diciembre de 1941, nuestra pequeña Costa Rica, tras el ataque de Pearl Harbor, le declara la guerra a Alemania. Y posterior a eso, el gobierno costarricense empieza como a hacer unas maniobras ahí medias feillas y le empieza a quitar propiedades a todas estas familias alemanas, italianas, les clausuran las cuentas bancarias, y también ahí es donde aparece el campo de concentración que estaba donde hoy en día es la municipalidad de San José, y ahí fue, ahí es donde ya la historia ya involucra a mi abuelo otra vez, ¿verdad? Sí, efectivamente, una vez que ya se declaró la guerra y empieza esa persecución contra los alemanes, italianos, los identificaron como enemigos y los enviaron a ese campo de concentración en San José. Mi abuelo nos contaba que él estuvo ahí un par de días nada más, sí. Antes de ser deportado a un campo de concentración en Florida, en Estados Unidos. Sí. Ahí los tenían, ya sea así, como prisioneros de guerra, interrogaban, o, como pasó después, por intercambio de prisioneros. Mi abuelo se cuenta que ahí lo trataron muy bien en Florida, pero que estuvo ahí un par de meses, en el 42, y fue deportado a Alemania como un programa de intercambio de prisioneros. Mi abuelo llegó a Alemania en el 42 en plena guerra, y ahí por medio del papá, que era el oficial de Luftwaffe, lo conectó con una empresa, trabajar en una compañía que se llamaba Degussa, Deutsche Gold und Silber Anstalt. Es una fundidora de oro y plata y metal. Sí se tenía que, digamos, refugiar de las bombas, de los bombardeos. Él trabajaba ahí como... Bueno, él trabajaba, no sé si exactamente en qué, pero... Sí, porque de hecho el bombardeo de los aliados era tremendo, sobre todo que creo que de día bombardeaban los americanos y de noche los británicos. Y de hecho ellos algo que hacían era apuntar, digamos, a fábricas y cosas, industrias y cosas así, que era lo que producía las cosas para el ejército alemán. Entonces supongo que ahí estaba en riesgo. Sí, completamente destruido. Todo quedó en escombros. Y bueno, en ese momento fue donde mi abuelo conoció a mi abuela. Que mi abuela perdió la casa, perdió todo, o sea, perdieron todo.
bueno, él tenía todavía contactos acá, ¿verdad? De la época en que trabajaba el café. Entonces apenas pudo, creo que en el 48 fue que ya se volvió aquí con mi abuela. Ujú. Y fueron a trabajar a una finca de café otra vez, esta vez en Turrialba, de un señor inglés. Eh, y bueno, sí, así fue como se volvió a restablecer aquí y, y logró, digamos, salir adelante. Y bueno, yo creo que al hablar de estos temas siempre es importante ver el contexto actual, ¿verdad? Porque hemos visto en los últimos años un resurgimiento de nacionalismo, de nazismo. eh, entonces es importante poner como en contexto los esfuerzos que se deben hacer para combatir eso y recordar lo que se ha hecho aquí, ¿verdad? Porque aquí en Costa Rica tenemos héroes que lucharon en su momento contra ese regímenes autoritarios. Sí, de hecho eso me recuerda a uno de ellos es Carlos Collado, Ujú. que Carlos Collado fue un costarricense que fue a estudiar medicina a Italia y de hecho él terminó uniéndose, bueno, él terminó siendo, ayudando a los partisanos como Ujú. doctor y había hecho una alianza ahí de doctores y eventualmente él fue capturado, no sé si por una unidad de la Wehrmacht o de la SS o algo así, y lo torturaron y después lo mataron. Y de hecho él tiene, hay una calle en una universidad en Italia que tiene su nombre, creo que en Italia hay dos monumentos, Ujú. y aquí hay un monumento en frente de la escuela metálica, que de hecho algo agüevado es que le hicieron le pintaron una suástica, digamos. Sí, es que eso es lo que pasa cuando, bueno, no sabemos si es falta de educación, si es un movimiento más organizado de neonazismo, pero sí es una lástima, ¿verdad? Y no sé, ¿qué le parece a usted si vamos a quitar esa mancha? Vámonos. Bueno, y terminemos esta vara.